Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca del diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor, guía de práctica clínica, actualización 2017. Pregunta clínica número 1. ¿Cuáles son los cambios que se van a estar presentando durante el envejecimiento y que van a estar afectando al sistema cardiovascular? Durante el envejecimiento se van a estar presentando de manera fisiológica, de manera normal, una disfunción progresiva de varios órganos, y en este caso el sistema cardiovascular no es la excepción. A nivel del sistema cardiovascular se van a estar presentando tanto cambios fisiológicos como cambios estructurales y cambios funcionales. Dentro de los cambios que se van a estar produciendo a nivel del sistema cardiovascular, los cambios fisiológicos son los más relevantes, dentro de los cuales podemos mencionar cambios estructurales a nivel del ventrículo izquierdo, tal y como lo es la hipertrofia ventricular, cambios también que se van a estar produciendo a nivel de las válvulas y los cambios que se van a estar produciendo a nivel del sistema de conducción. Entonces, hasta este punto nosotros ya hemos identificado cuáles son esos cambios fisiológicos que se van a estar presentando como consecuencia del envejecimiento a nivel del sistema cardiovascular. Ahora bien, tenemos que no solamente se van a estar presentando los cambios fisiológicos, sino que también vamos a tener a tomar en cuenta los cambios estructurales que se presentan. Dentro de los cambios estructurales tenemos los cambios estructurales que se van a estar presentando a nivel de los vasos periféricos. Al hablar de vasos periféricos tenemos que recordar que la principal cambio estructural que se va a estar presentando o que va a ser más relevante es la arteriosclerosis. Lógicamente que al hablar de arteriosclerosis también estamos hablando de un aumento en lo que viene siendo la tensión arterial sistémica en consecuencia de la rigidez arterial que se va a estar presentando como consecuencia de esa arteriosclerosis. Tenemos también un aumento marcado de la presión de pulso, así como un aumento en resistencia vascular periférica. A su vez, disminuye volumen intravascular y también tenemos que hay un aumento en presión arterial pulmonar. Entonces, estos serían los cambios estructurales en vasos periféricos. Ahora bien, una vez que se ve afectada la estructura, tenemos también que va a haber cambios funcionales. Dentro de los cambios funcionales tenemos dos cambios funcionales que se van a estar presentando a nivel de ritmo cardíaco, función sistólica, función diastólica. Así tenemos también que va a haber cambios funcionales en la función endotelial. Dentro de los cambios que se van a estar produciendo a nivel de ritmo cardíaco, tenemos que va a haber una disminución marcada de la respuesta en situaciones de estrés. Tenemos también que va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio. También se ve disminuido el gasto cardíaco. Dentro de la función sistólica tenemos que no se ve comprometida, sino que es la función diastólica la que se ve comprometida, produciendo una disminución producida por una disminución del llenado ventricular, lo cual trae como consecuencia un aumento del llenado diastólico final. Ahora bien, ya sabemos y conocemos cuáles son esos cambios funcionales en ritmo cardíaco, en función sistólica y en función diastólica. Ahora veamos cuáles son esos cambios funcionales en la función endotelial. Tenemos que en la función endotelial pues va a haber una marcada disminución de la respuesta vasodilatadora a la acetilcolina. Tenemos también a su vez que va a haber una disminución de óxido nítrico y tenemos que va a haber un aumento de la sensibilidad de las células endoteliales, la apoptosis. También tenemos que hay una disminución progresiva de la angiogénesis y tenemos que hay una disminución de la permeabilidad endotelial. Ahora bien, ya tenemos los cambios estructurales y los cambios funcionales. Ahora veamos esos cambios fisiológicos. Ya mencionábamos que uno de los cambios fisiológicos es la hipertrofia ventricular y que es algo muy importante que debemos de buscar en nuestros pacientes con hipertensión arterial, en nuestros pacientes adultos mayores. Tenemos que va a haber cambios a nivel de las válvulas del corazón y bueno, ¿cuáles son esos cambios a nivel de las válvulas del corazón que tenemos que buscar o que vamos a ver con mayor frecuencia? Bueno, pues son la esclerosis o calcificación valvular, predominantemente de la válvula aórtica. En un 80% de los adultos mayores vamos a estar encontrando esclerosis o calcificación de la válvula aórtica. Esto va a estar trayendo como consecuencia una insuficiencia aórtica y tenemos que las calcificaciones del anillo mitral, bueno, pues van a ser mucho más prevalentes en mujeres, o vamos a tener una mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Ahora bien, una vez que ya sabemos esto, ya identificamos cambios fisiológicos, cambios estructurales y cambios funcionales. Por otro lado, tenemos otra situación que también tenemos que tomar en cuenta como un cambio que se va a estar produciendo en el envejecimiento y que afecta al sistema cardiovascular, como lo es la desregulación ortostática. La desregulación ortostática va a estar trayendo consigo la hipotensión ortostática. Entonces, la hipotensión ortostática va a estar siendo ocasionada por una disminución de los vasoreceptores, va a haber una disminución vasorrefleja, va a haber una disminución de la capacidad
incapacitancia venosa y un aumento de insuficiencia venosa. Entonces, hasta este punto nosotros tenemos los cambios que se producen en el envejecimiento. Ahora vamos a continuar con la pregunta clínica número 2, en la cual ya estamos hablando de los parámetros que debemos de tomar en cuenta para poder hacer el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor. Entonces tenemos que para poder hacer el diagnóstico de hipertensión en el adulto mayor tenemos que encontrar en nuestro paciente cifras tensionales mayores o iguales a 140/90. Entonces tenemos que encontrar una tensión arterial sistólica de 140 y una tensión arterial diastólica de 90. Ahora bien, cabe mencionar que no solamente es el hecho de que encontremos en una consulta una cifra tensional mayor a 140/90, ya podemos diagnosticar a nuestro paciente como hipertenso, sino que más bien tenemos que realizar mediciones repetidas, más exactamente 3 mediciones repetidas en un periodo de 4 a 6 semanas para nosotros poder diagnosticar a nuestro paciente como hipertenso. Si nuestro paciente no tiene cifras tensionales mayor a 140/90 en 3 repeticiones en un periodo de 4 a 6 semanas, nuestro paciente no sería hipertenso. Sin embargo, si tenemos cifras tensionales mayores a 140/90 en 3 ocasiones en un periodo de 4 a 6 semanas, nuestro paciente es un paciente con hipertensión arterial sistémica. Ahora bien, una vez que nosotros ya cumplimos con esas mediciones repetidas, que ya cumplimos con esa toma de presión arterial adecuada y en situaciones adecuadas, bueno, pues nosotros podemos pasar al siguiente paso, en el cual nosotros tenemos que realizar o se nos recomienda realizar una historia clínica completa y un examen físico. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros tenemos que llevar a cabo una historia clínica? Bueno, la historia clínica nos va a poder permitir identificar factores de riesgo cardiovascular, que es un aspecto muy importante a evaluar, así como el examen físico. En el examen físico nosotros nos vamos a encontrar identificando o pudiendo establecer si nuestro paciente adulto mayor tiene daño a órgano blanco. Ahora bien, hay situaciones en las cuales generalmente nos podemos topar con pacientes que tienen cifras tensionales mucho más elevadas de 140/90, lo cual nos podría estar sugiriendo la presencia de una urgencia hipertensiva o de una emergencia hipertensiva según sea el caso. Si nos encontramos con una urgencia hipertensiva o con una emergencia hipertensiva, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico inmediato, no tendríamos que esperar de 4 a 6 semanas para realizar las 3 mediciones. De inmediatamente nosotros podríamos identificar que es un paciente hipertenso y un paciente que no ha tenido un control lo suficientemente estricto como para mantener sus cifras de tensión arterial en niveles óptimos. Ahora bien, hay otras situaciones que también tenemos que tomar en cuenta al momento de diagnosticar hipertensión arterial en el adulto mayor. Tenemos también que podemos encontrar hipertensión sistólica aislada o hipertensión diastólica aislada. Y bueno, veamos en qué consiste esto de la hipertensión sistólica aislada y la hipertensión diastólica aislada. Tenemos que en la hipertensión sistólica aislada tenemos cifras de tensión arterial sistólica mayor o igual a 120, mientras que la tensión arterial diastólica estaría menor o igual a 90. Tenemos que la hipertensión sistólica aislada se va a estar presentando generalmente en personas mayores, generalmente se empieza a notar una mayor prevalencia a partir de los 65 años de edad. Mayores a 65 años de edad pudiesen estar presentando de manera más frecuente hipertensión sistólica aislada. A su vez también tenemos que esta es mucho más resistente a la terapia antihipertensiva. Ahora bien, tenemos a la hipertensión diastólica aislada. Si nos fijamos en la hipertensión diastólica aislada tenemos cifras de tensión arterial menor o igual a 140, mientras que la tensión arterial diastólica es mayor o igual a 90. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre hipertensión sistólica aislada e hipertensión diastólica aislada, tenemos principalmente que en la hipertensión sistólica son cifras mayores a 140 y en la hipertensión diastólica aislada son cifras tensionales sistólicas menores a 140 y serían situaciones totalmente contrarias. Tenemos también que tomar en cuenta otras situaciones, tales como lo son la hipertensión de bata blanca. Esto de la hipertensión de bata blanca consiste en que nosotros recibimos a nuestro paciente en el consultorio y en el consultorio obtenemos cifras tensionales que son mayores a 140/90, pero resulta que nuestro paciente bajo estas situaciones de acudir al consultorio, bueno, se encuentra bajo un estrés o bajo alguna preocupación que le involucre el hecho de tener que acudir a un consultorio y resulta que en su casa, bueno, este paciente es un paciente que tiene cifras tensionales menores a 140/90. Entonces, una
manera en la cual nosotros podemos estar resolviendo esta situación de tener a un paciente en consultorio, obtenemos cifras tensionales mayores a 140/90, pero que en casa tienen niveles tensionales menores a 140/90, bueno, pues entonces tenemos que llevar a cabo, o se nos recomienda realizar un monitoreo ambulatorio. También se nos recomienda llevar a cabo una determinación domiciliaria en la cual pues está monitorizando la tensión arterial del paciente de manera más repetida, de manera más frecuente, para que de este modo el paciente pueda llevar a cabo una bitácora con todos esos resultados de toma de tensión arterial, y de esta manera nosotros podamos evaluar, podamos llevar a cabo un diagnóstico mucho más certero, un diagnóstico mucho más confiable, que nos permita determinar si el paciente está presentando hipertensión de bata blanca o si en realidad el paciente está presentando hipertensión arterial sistémica. Y bueno, tenemos que generalmente para poder diagnosticar hipertensión de bata blanca tenemos que obtener cifras tensionales en consultorio mayores a 140/90, pero que en su casa o en el sitio en el cual se está llevando a cabo la toma de tensión arterial de manera frecuente, de manera más repetida, tenemos que durante el día tiene una tensión arterial menor a 130/80, o que durante la noche tiene unas cifras tensionales menores a 120 o a 125/75, y que durante el día tiene un promedio menor a 130 con 135/85. Y bueno, tenemos en este caso que nuestro paciente sería un paciente con diagnóstico de hipertensión de bata blanca, al cual no es recomendable entablar o establecer o iniciar un tratamiento. Por otro lado, tenemos la hipertensión enmascarada, en la cual el paciente en su casa presenta niveles tensionales mayores a 130/85, y bueno, tenemos que para poder entablar un diagnóstico certero, un diagnóstico confiable, tenemos que llevar de la misma manera un monitoreo ambulatorio, y tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos factores de riesgo que aumentan la tensión arterial en un paciente con hipertensión enmascarada, como lo es sexo masculino, ansiedad o estrés, tabaquismo y consumo de alcohol. Al igual que en el paciente con hipertensión de bata blanca, no es recomendable iniciar un tratamiento para este tipo de pacientes. Y más adelante estaremos explicando por qué es que no debemos de iniciar tratamiento en pacientes con diagnóstico de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. Ahora bien, hemos hablado mucho del monitoreo ambulatorio, y tenemos que el monitoreo ambulatorio, bueno, como ya lo hemos mencionado, nos ayuda a establecer o a tomar decisiones terapéuticas mucho mayor acertadas y con un mayor beneficio para nuestro paciente. Entonces tenemos que qué es lo que vamos a estar obteniendo con el monitoreo ambulatorio. El monitoreo ambulatorio generalmente lo estamos llevando a cabo cuando no hemos por algún motivo llegado al objetivo de control de la tensión arterial. Es un medio por el cual nosotros podemos estar llevando a cabo un seguimiento de esas cifras de tensión arterial de manera más repetitiva, con mayor frecuencia, y principalmente llevándolo a cabo en una bitácora, ¿verdad? Con la cual nosotros podamos ver cuáles han sido todos esos resultados de cifras de tensión arterial a lo largo de un día o a lo largo de varios días. Tenemos también que se sugieren síntomas de hipotensión en determinadas ocasiones. Tenemos también, nos permite evaluar si el tratamiento o la dosificación de antihipertensivos es la correcta para nuestro paciente, o si en determinado momento tenemos que llevar algún reajuste en las dosis de fármacos. Tenemos también que nos permite o que lo llevamos a cabo cuando encontramos mediciones fluctuantes en el consultorio, ¿verdad? Nos permite salir de dudas en cuanto a si la toma de tensión arterial que estamos llevando a cabo en el consultorio coincide con las cifras de tensión arterial que se puedan estar llevando de manera ambulatoria o que se puedan estar llevando en casa. Ahora bien, vamos con la pregunta clínica número 3. La pregunta clínica número 3 se va a estar relacionando directamente con algunos aspectos de la pregunta clínica número 1 y con algunos aspectos de la pregunta clínica número 2. Entonces, tenemos que los aspectos especiales que se van a estar presentando en el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica en el adulto mayor, bueno, van a ser los siguientes. Tenemos que la cifra de la tensión arterial generalmente durante la noche va a estar presentando una disminución. O sea, todas las personas de manera fisiológica durante la noche tendemos a tener una disminución de la tensión arterial durante la noche. Sin embargo, al amanecer tenemos un aumento relativamente súbito de lo que viene siendo la tensión arterial al amanecer.
Entonces esto sería como un ciclo circadiano que se estaría presentando en la tensión arterial. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en determinado momento lo normal sería que durante la noche hubiera o se presentase una disminución de la tensión arterial? Pero ¿qué pasa cuando durante la noche no se produce esa disminución de la tensión arterial? Entonces tenemos que se trata de un non-dippers. Entonces, en aspecto normal o de manera normal, la tensión arterial va a disminuir durante la noche y aumenta al amanecer. ¿Qué pasa en un paciente non-dippers? En un paciente non-dippers no se presenta la disminución de tensión arterial durante la noche, sino que por el contrario puede subir. Entonces, estas son las variaciones que se están presentando en la tensión arterial. Ahora bien, de acuerdo a la disminución de la tensión arterial por la noche, los pacientes se pueden clasificar en dippers, non-dippers y dippers inversos. Los dippers. 70% de los pacientes van a ser dippers. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la tensión arterial durante la noche. Los non-dippers, que sería un 30% de los pacientes, van a estar presentando una tensión arterial similar a la que tuvieron durante el día. ¿Sí? Los dippers inversos van a estar teniendo una tensión arterial similar a la del día, teniendo esporádicamente un aumento de tensión arterial durante la noche. Aquí no se estaría, en los dippers inversos ni siquiera se estaría produciendo una disminución, sino que podría mantenerse similar a la tensión arterial que el paciente tuvo durante el día y esporádicamente o en algunas ocasiones hasta pudiese estarse elevando. Entonces estos serían los dippers inversos. Ahora bien, tenemos que también un aspecto especial que debemos de estar tomando en cuenta en el diagnóstico de hipertensión en el adulto mayor es la hipotensión ortostática, de la cual ya habíamos hablado en la pregunta clínica número 1. Y entonces tenemos, ¿qué es esto de la hipotensión ortostática? Tenemos que la hipotensión ortostática se va a estar definiendo como esa disminución que se va a estar presentando en la tensión arterial sistólica igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces, si el paciente tiene una disminución de 20 milímetros de mercurio en su tensión arterial sistólica o llega a presentar una disminución en su tensión arterial diastólica igual a 10 milímetros de mercurio, en la situación al estar de pie de 3 a 5 minutos o con la cabeza inclinada en un ángulo de 60 grados, bueno, pues entonces decimos que es un paciente con hipotensión ortostática, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de pacientes, generalmente van a ser pacientes adultos mayores, pacientes que van a tener más de 65 años, los cuales en determinado momento sugieren o refieren presentar mareo o debilidad a la bipedestación, pues nosotros tenemos que sospechar de hipotensión ortostática. Tenemos que la prevalencia de pacientes con hipotensión ortostática va a ser del 20% en pacientes adultos mayores de 65 años y que lo vamos a encontrar en un 30% en pacientes mayores de 75 años. Ahora bien, tenemos que hay algunos factores que van a estar potencializando a esa hipotensión ortostática y tenemos que pueden ser ocasionadas por efectos de algunos medicamentos, tales como lo son los nitratos, diuréticos, fármacos dopaminérgicos, acetilcolinérgicos o fármacos antidepresivos. También pueden ser otros fármacos antihipertensivos, los cuales pueden estar potencializando la hipotensión ortostática, y entonces nosotros tenemos que estar verificando cuáles son los medicamentos y cuál es la dosificación que estamos utilizando en estos pacientes. También tenemos que la anemia también podría estar potencializando la hipotensión ortostática, lo puede ser también la pérdida de volumen, que nuestro paciente adulto mayor esté presentando deshidratación, vómitos, diarrea. Estas situaciones podrían estar favoreciendo a esa potencialización de la hipotensión ortostática. También tenemos lo que son las infecciones, tales como por ejemplo neumonía, infecciones de vía urinaria. Y por último tenemos las enfermedades sistémicas que involucran nervios autónomos, como lo son la diabetes mellitus 2 y la enfermedad de Parkinson. Y tenemos como aspecto especial que debemos de tomar en cuenta en el paciente hipertenso adulto mayor, no es recomendable disminuir las cifras de tensiones arteriales menores a 120 en pacientes de 85 años. Es por ese motivo que acá en la parte de arriba, en la cual hablábamos de hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada, decíamos que no estaba indicado
el tratamiento. Nosotros, al disminuir la tensión arterial a menos de 120 en pacientes adultos mayores de 80, 85 años o más, vamos a estar aumentando la morbimortalidad en estos pacientes. Lógicamente que la morbimortalidad que se va a estar presentando en estos pacientes va a ser pues un aumento en los accidentes cerebrovasculares, o vamos a estar también provocando infarto agudo al miocardio si disminuimos estas cifras de tensión arterial a menos de 120. Entonces, la Sociedad Americana de Hipertensión nos dice que en pacientes que son mayores a 80 años, nosotros tenemos que mantener sus cifras de tensión arterial en un rango alrededor de los 150/80, ¿verdad? Ahora, el AJA 2017 nos dice que en pacientes menor o igual a 80 años tenemos que mantener la tensión arterial en menos de 140/90. Pacientes mayores a 80 años, tensión arterial menor a 150/90. Ahora bien, el JNC8 nos dice que en pacientes mayores de 60 años que no tengan diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica debemos mantener la tensión arterial en menos de 150/90, y que en pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, cifras tensionales menores a 140/90. Ahora bien, tenemos que otro de los aspectos que pudiese estar elevando la morbimortalidad, no solamente el hecho de disminuir las cifras tensionales a menos de 120 en pacientes adultos mayores, sino también nos hace énfasis en que debemos de poner atención o debemos de evaluar lo que viene siendo la presión de pulso. La elevación en la presión de pulso también contribuye a aumentar la morbimortalidad, contribuye a una mayor probabilidad de evento cerebral vascular o de enfermedad coronaria isquémica. Entonces, lo que estamos previniendo al no disminuir de manera súbita o de manera abrupta esas cifras de tensión arterial menores a 120 en pacientes de 80 años en adelante o de 60 años en adelante, bueno, es más que nada prevenir esa enfermedad coronaria isquémica. Ahora bien, ¿qué es esto de la presión de pulso? La presión de pulso es la presión que se va a estar encontrando, o es la presión que va a estar dada entre la diferencia entre la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Es decir, si la cifra de tensión arterial sistólica yo le voy a restar la tensión arterial diastólica. El parámetro normal que debe de existir debe de ser de 40 a 50 milímetros de mercurio. Durante el envejecimiento, lo normal es que aumenta la tensión arterial sistólica y disminuye la tensión arterial diastólica. Entonces nosotros también tenemos que cuidar mucho esto. No debemos de bajar la tensión arterial diastólica en pacientes adultos mayores. Tenemos que cuidar mucho esto. Si de manera fisiológica ya hay un aumento de la tensión arterial sistólica, una disminución de la tensión arterial diastólica, hay que procurar no disminuir la tensión arterial diastólica, porque esto estaría aumentando la presión de pulso. Al elevarse la presión de pulso, también estaría aumentando el riesgo de muerte cardiovascular. Lógicamente que si aquí tenemos que los parámetros normales son de 40 a 50, ya un parámetro de 60 milímetros de mercurio me estaría representando un gran riesgo o un gran aumento en riesgo de muerte cardiovascular.